libro de Job. Nos corresponde hoy el capítulo 32. Libro de Job, capítulo 32. Dice la palabra de Dios: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Beraquel Husita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Beraquel Husita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. De aquí que yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablan, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Oremos. Amado Señor, gracias por tu misericordia, gracias por estos momentos que nos regalas, por estos queridos hermanos que nos has concedido hoy para escribir tu palabra. Pero yo soy indigno, yo soy un hombre débil, Señor, y necesito tu misericordia, tu gracia, tu asistencia. Señor, estoy enfrentado a un texto muy difícil para mí. Sé bien, Señor, como oraba la hermana Paola sobre el predicador, que fuera fiel, que fuera asistido por ti para predicar. Yo te ruego, Señor, escúchanos en esta oración y permítenos ver a Cristo en tu palabra, permítenos ver tu mensaje. Ayúdanos a llegar al verdadero sentido del texto y poder, Señor, vivir por él, que sea aplicado a nuestras vidas, según tu misericordia para con nosotros. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, permítanme de nuevo hacer una breve introducción contextual del pasaje que hemos leído hoy, para poder llegar a nuestro texto y así tener una mejor y mayor comprensión de él. Los dos primeros capítulos del libro de Job están escritos en prosa y nos narran los hechos por los cuales le vino esta calamidad a Job. Sin estos dos capítulos, nosotros, así como Job y sus amigos, quedaríamos sin entendimiento, quedaríamos sin la razón verdadera del sufrimiento de Job. De hecho, Job aprendió y entendió muchas cosas, pero nunca pudo saber por qué realmente sufrió. Además, en estos dos capítulos se nos abre a nosotros una ventana por donde podemos mirar al más allá y se nos permite ver un conflicto cósmico. Por tal razón, aunque ni Job
ni sus amigos, incluyendo Eliú, ni nadie de esa época, hasta antes de escribirse estos 2 capítulos, pudieron conocer las razones del sufrimiento de Job. Nosotros hoy podemos conocerlo, gracias a Dios, por estos 2 primeros capítulos del libro. Además, en lo que sigue encontramos en este libro 3 secciones de discursos y réplicas. La primera la tenemos en los capítulos 3 al 11, y la segunda en los capítulos 12 al 20, y la tercera en los capítulos 21 al 31. Ahora bien, hermanos, hemos llegado a una nueva sección del libro. Este es un monólogo que empieza en el capítulo 32 y se extenderá hasta el capítulo 37, son 6 capítulos. En este monólogo, un personaje de nombre Eliú, que hasta este momento no se había mencionado, aparece en escena y lo hace con mucha fuerza, con mucha ira. Él está muy enojado. En primer lugar, censura a Job por autojustificarse. Eliú argumenta sobre la base de que Dios no condena a nadie injustamente. Por lo tanto, Eliú concluye que Job es arrogante en su presunción de rectitud e inocencia personal. Así que en el capítulo 34, versículo 37, podemos ver o escuchar a Eliú decir, lo podemos escuchar acusando a Job de sumar a sus muchos pecados la rebeldía, un pecado más. Y en segundo lugar, Eliú reprocha a los 3 amigos de Job por no haber podido persuadir a Job de su culpabilidad. Su ira se enciende contra ellos por razón de que los amigos de Job no pudieron ni supieron dar una respuesta adecuada y suficiente para convencer a Job de su culpa. Él ha escuchado por largo tiempo los extensos discursos tanto de los amigos de Job como los de Job mismo. Ellos discurrieron largo y tendido sobre todos los temas, de manera que Eliú esperaba una conclusión al final de estos debates, pero resulta que después de que termina de hablar Job, los amigos ya no respondieron nada. Aún así, Eliú esperó un poco más, y antes de hablar, lo que había era silencio. Y él iba a hablar, pero esperó un poquito más. Así que Eliú ha escuchado atentamente desde el capítulo 3 y hasta el capítulo 31. Ha tenido suficiente tiempo para analizar cada palabra que se ha dicho, de modo que pudo darse cuenta de que los 3 amigos de Job evadieron constantemente la pregunta sobre su sufrimiento. En todo lo que se dijo no pudieron dar respuesta. Ahora, Eliú piensa que puede aportar algo nuevo, algo diferente, pero él está cegado por 2 cosas: la ira y el miedo. Y lo peor, piensa que su ira está justificada. El versículo 2 dice: se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Luego, en el versículo 3 leemos: asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Luego, en el versículo 5 volvemos a leer: pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Así que, hermanos, tenemos toda esta mención de la ira, 4 veces en tan solo 3 versículos. Ahora bien, las ideas que están instruidas por la ira generalmente están cegadas, o mejor, sesgadas. No son ideas neutrales, sino más bien parcializadas. En este caso, claramente su ira está hacia Job y hacia sus 3 amigos, de manera que de entrada
Eliud va a hablar sesgadamente, inclinado hacia sus ideas y hacia sus propias convicciones. Eliud tiene un sesgo de arrogancia. Es simplemente un sabelotodo, un sobrado. ¿Los han visto? Es por esto, amados hermanos, que he titulado este sermón La prepotencia del saber. O la arrogancia del saber, o la sobradez, o el sabelotodo. Ustedes pueden mejorar el título, por supuesto. Aquí me apareció otro título: La ilusión de una dimensión espiritual. Ese podría ser mejor título: La ilusión de una dimensión espiritual, o la ilusión de alguien que se cree espiritual. Ustedes pongan el título que ustedes quieran. Dos elementos, amados hermanos, podemos ver en esta larga introducción, que no termina en el capítulo 32, que avanza casi hasta la mitad del capítulo 33. El primer elemento, claramente lo hemos mencionado, la ira de Eliud. Eso lo hace explotar, versículos 1 al 5. Y el segundo elemento, el temor de Eliud, versículos 6 al 22, lo que lo lleva a justificar constantemente su intervención. Miremos despacio la ira de Eliud, versículos 1 al 5. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliud, hijo de Baraquel, Usita, de la familia de Ram, o del clan de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliud había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliud que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, le dio que rabia, le saltó la piedra. Amados hermanos, es curioso, el significado del nombre Eliud puede ser Él es Dios, o Dios de él. Incluso algunos han entendido su significado como excelso. En tanto que los tres amigos de Job, que ahora están callados, habían subrayado la sabiduría tradicional y la sabiduría de los ancianos, Eliud aparentemente subraya una dimensión espiritual. O sea, Eliud es más espiritual, más sabio. Ustedes no fueron capaces, yo lo voy a hacer. Es posible que el autor de Job presente a Eliud a propósito como otro religioso sabelotodo. Versículos 1 al 7 del 33. Que intenta refutar la integridad de Job. Nuevamente. Lo cierto es que Eliud aparece de pronto y no se vuelve a mencionar más. ¿Sí notan? Eliud está en 6 capítulos, aparece de repente, y así como apareció rápidamente, vuelve a desaparecer. Ni los amigos, ni Job, ni siquiera Dios lo vuelve a mencionar. Ni Job ni Dios parecen entrar en diálogo con él. Sus palabras son tan extensas como los diálogos, pero no añaden nada nuevo. Lo que tal vez sea nuevo, entre comillas nuevo, es su pretensión de tener revelación especial. Aunque Elifaz también había dicho que tuvo revelación en el sueño. Ahora, algo notable es que ni antes ni después se vuelve a saber nada de Eliud. En el libro, al parecer, nadie quiso entrar en el diálogo, ni en la discusión con él, ni siquiera Dios lo menciona. Eliud hace una entrada pomposa en esta escena de la vida. Y es que es fácil hacerlo cuando alguien está en desgracia. Pero tan rápido como entra, así mismo desaparece.
En capítulo y medio, todo el capítulo 32 y hasta casi la mitad del capítulo 33, hace su introducción y hasta el momento no ha dicho nada. Solo se dedica a vociferar: voy a hablar, voy a decir, voy a decir. Y él crea una expectativa grande en los que están esperando que diga. Es que le voy a decir, es que mire, yo voy a hablar. Permítame, es que voy a decir, ustedes no saben, lo que yo voy a decir es tremendo. Y así duró capítulo y medio. Y uno, pero diga, hombre, ¿han escuchado ustedes esas personas así? Estaban esperando que digan. Hay veces uno se mete en videos de YouTube para ver alguna cosa que va a consultar o que quiere un tutorial, y son 3 o 4 minutos diciendo cosas y lo que dicen lo dicen en 30 minutos y se acabó el video. Es más o menos así lo que le pasó a él. Cuando una expectativa grande fue creada, para luego no añadir nada nuevo. O sea, los amigos se quedaron. Y Job, ¿sí? De pronto este me da esperanza, de pronto este me va a decir algo que yo no he entendido. Aunque dice una que otra cosa interesante, en realidad no ha dicho nada que los otros no sepan ya. Ha criticado a los 3 por no tener respuestas para rebatir los argumentos de Job, pero él tampoco ofrece la respuesta verdadera. De hecho, ni siquiera Dios le contó a Job la verdadera razón de su sufrimiento. Job murió sin conocer por qué le había venido tal calamidad. Y claro, Eliú pensó que él sí sabía la razón verdadera. Él dijo: no, amigos, no es que Job haya pecado, es que Dios lo está preparando para él, por este sufrimiento, para guardarlo del mal, para hacerlo acercar a él. Una buena razón, un buen análisis, pero no era la verdad. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente que sufre eso? O sea, lo más sabio cuando algo le esté pasando a alguien era decirle: no sé, vamos a orar. Tenga paciencia, confía en el Señor, Él lo sabe todo. No sé por qué estás pasando por eso. Pero nosotros somos como los 3 amigos y este cuarto que apareció de Job. Pretendemos decirle a la gente por qué está sufriendo, por qué está pasando lo que está pasando. A veces somos sagaces como los 3 primeros que hablaron y acusamos al que está sufriendo de que no será que tiene un pecado por ahí escondido, hermano. A veces somos un poco más misericordiosos como Eliú y le pretendemos dar una respuesta rápida, no, hermano, es que Dios te está perfeccionando, es que Dios te está puliendo. Pero lo sabemos de verdad. Sabemos por qué está sufriendo el hermano, o por qué está sufriendo tal o cual persona. ¿Sabían estos por qué? ¿Supo Job? Tampoco. ¿Sabe usted realmente por qué ha pasado, por lo que ha pasado, por lo que pueda estar pasando en este momento en su vida? Realmente no. Hasta este punto Eliú tiene algo de razón cuando le habla a Job, pero nosotros sabemos bien que los 2 primeros capítulos nos narran la verdad, la razón verdadera por la cual Job está sufriendo, y punto. Dios, antes de dejarnos a la imaginación las cosas a nosotros hoy, nos regaló esos 2 primeros capítulos. Y luego nos permite ver todo lo que nosotros hubiéramos podido pensar si no tuviéramos esos 2 capítulos. Toda esa teología que estos hombres escribieron, porque no tenían los 2 primeros capítulos. Solo tenían la historia, el presente, lo que Job estaba viviendo en ese momento. Solo tenían lo que Job era antes y lo que ahora es. Pero no sabían por qué ni qué iba a pasar cuando ellos hablaban. De modo que la motivación del Eliú no es precisamente dar una respuesta adecuada a Job, sino más bien él está movido por la ira, y como dije antes, la ira ciega el entendimiento.
nubla la mente y la razón. Al menos este joven reconoce su vida. No obstante, todo lo que va a decir, por cierto, en 6 capítulos, está impulsado por su rabia y por otra cosa más, su miedo, y ya lo vamos a ver. Eliú tiene rabia de oír a Job diciendo una y otra vez que él no ha pecado, que si lo ha hecho, él ha presentado sacrificio por su pecado. Los amigos continuamente le dicen: ay, a ver, Job, tú debes tener algo oculto, algo que no sabemos, algún guardado. ¿Cómo va a ser posible que te haya venido todo esto sin que tú seas culpable de algo grave? Y Job dice: no, amigos, de verdad, yo no he hecho nada grave. En serio, miren, yo pienso y pues no encuentro. Nunca he robado, ni he explotado a mis empleados, no les he maltratado, no les he violentado, no los he abusado, con mi esposa nunca he sido infiel. Yo no miro las vírgenes para desearlas. Con ellas siempre hemos tenido una buena relación y con mis hijos igual. Yo hasta siento temor de que ellos en sus fiestas pequen, y de hecho continuamente presento ofrenda por ellos. Estas respuestas, hermanos, sacan de quicio a Eliú. A Eliú le da una rabia escuchar eso de todo. Él se contenía para no responder, pero estaba que explotaba como un odre, sin desfogues, sin respiradero. Cuando siendo nuevo se le echó vino viejo, se comienza a estirar por los gases del vino ese cuero nuevo hasta que explota por algún lado. Como una olla express sin pito, para que entendamos una expresión poética en nuestro tiempo. Aquí la expresión de Eliú: yo estaba que hablaba, que me explotaba como un odre nuevo cuando le echan vino. Un odre sin respiradero, sin desfogue. En nuestra expresión sería: yo estaba que me explotaba cuando una olla express no tiene pito, no tiene por dónde le salga el gas. Estas respuestas entonces encienden la ira de Job. Además, la ira de Eliú, se encendía además su ira aún más de ver la impotencia de los 3 amigos que no fueron capaces de dar una respuesta contundente a Job, que lo dejara callado y que lo hiciera reconocer que sí, que él estaba así porque había pecado. Eso le daba mucha piedra a Eliú. El versículo 1 dice que ya ellos no pudieron razonar más, que simplemente se callaron, se cansaron y lo dejaron. Y por un largo rato, cuando Job quizá pensó: al fin puedo descansar de estas acusaciones, en el versículo 2 arranca a hablar Eliú con rabia. Era un joven lleno de miedo, pero la rabia le pudo más. Estaba tan lleno de rabia que superó todos sus temores. ¿Saben, hermanos? La idea en el idioma original es que su nariz se sopló, se hinchó. Se hinchan las narices cuando llenos de ira queremos hablar, porque enojados se dilatan por la fuerza de la respiración agitada. Esa es la idea en el hebreo. La rabia distorsionaba lo que oía, y a él le parecía que Job se hacía más justo que Dios. Como Job afirmaba que no era por pecado que sufría, a Eliú, cegado por su ira, le parecía que Job hacía injusto a Dios. No podía encontrar otra razón. Entonces, ¿por qué usted está sufriendo? ¿Dios tiene otras razones? Bueno, sí que las tiene. Pero Job, Eliú, no tenía el capítulo 1 y 2 que nosotros tenemos. Por esta razón también en el versículo
3 volcó su ira sobre los 3 incapaces de responder y de dejar callado a Job. La rabia fue tal que, aunque joven, se aventuró en el 4 a responder a la experiencia y a las caras. El 5 dice que estuvo aguantando por algún tiempo, aguardó sufridamente, se mantuvo callado ante todo lo que decían. Cuando hablaba Job, su rabia hervía, pero como los otros 3 dieron por responder, él no dijo nada. Además, eran mayores que él, así que le pareció justo callar cuando ellos hablaban, pues esto es muestra de respeto, como bien se hace en su cultura. Pero como ellos callaron, y él esperó un buen rato, y aún así nadie dijo nada, él se empalentonó, e impulsado por su ira, que superó su miedo, él habló. Y esto, por supuesto, pues, nos lleva directo a nuestro segundo punto: el temor de Eliú, que lo lleva a justificar su intervención, versículos 6 al 22. Y respondió Eliú, hijo de Raquel Cusita, y dijo: yo soy joven, nosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ya aquí se están empalentonando. Ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme, y declararé yo también mi sabiduría. Y aquí que yo he esperado vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras. Os he prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ya nos detendremos un poquito ahí. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablan, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora sección de personas, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Él era muy espiritual. Amados hermanos, cuando digo que por la ira Eliú superó el miedo, no quiero decir que debo de sentir miedo, sino que con todo y miedo habló. Es decir, que mientras hablaba aún tenía miedo. No es que el miedo se le fue, sino que se empalentonó para hablar. Se puso guapo, como dicen por ahí en una novela nueva que está pasando por ahí de Díaz, ¿no? Es Leandro Díaz. Se puso guapo. Es justo por estos temores que tuvo que justificar su larga intervención. Cuando comienza a hablar se vuelve muy desesperante su larga introducción, se vuelve cansón. En el versículo 6 tenemos la razón por la cual había estado callado. La experiencia de los otros lo asustaba, y es que a la verdad eso asusta. Cuando hay un grupo que sabe mucho y que están discutiendo un tema y uno no sabe mucho, pues uno ¿qué dice? Uno prefiere callarse, ¿no? Y cuando uno sabe que pronto le va a tocar hablar, uno tiene miedo. En la universidad, ¿se acuerdan?
En el colegio, cuando uno le tocaba exponer algo, o en alguna parte pública, uno tiene miedo, no necesita un poco de rabia, de algo que lo empalentone. Esto le estaba pasando al libro, él quería, estaba que se explotaba, pero le daba miedo porque no, es que estos manes son viejos, estos manes saben. Yo creo que ellos tienen la respuesta, yo creo que ellos van a descubrir la verdadera razón, yo creo que ellos van a tener que convencer a Job, yo creo que Job se va a tener que humillar y reconocer que él está haciendo por lo que estos le están diciendo. Entonces a él lo asustaba la experiencia. Estaba que se reventaba por hablar, pero su miedo lo dominaba. Y claro, ahora tiene que justificar de alguna manera su intervención. Así que apela al respeto por las canas. Pero en realidad lo que estaba haciendo era manipular el discurso para hacerse más digno de hablar. Su modestia, según él, es por respeto a los mayores, aunque rápidamente hace ver que no había callado antes por no saber y no hablaba ahora por antojo. Eliú trata de hacer entender que habla forzado por la necesidad. Es que me tocó hablar. Yo no quería, yo lo respeto mucho, pero me toca. Él trata de dignificar su discurso en capítulo y medio. En el 7 dice que él esperó porque confiaba en que la experiencia hablaría. Luego en el 8 se desengaña de la experiencia de los viejos y piensa, bueno, el hombre si es un espíritu, seguro Dios hará que entienda. Y en el 9 dice que si esto es así, no se necesitan años, no es necesario ser viejo para entender sabiduría. En eso tiene algo de razón, solo que lo dice arrogantemente, como un sabelotodo, como un fanfarrón. Así que ahora su miedo está más dominado, está logrando, se está imponiendo. Y dice que no necesariamente por ser una persona vieja o mayor, por ser una persona vieja o mayor, alguien llega a entenderlo todo o a saberlo todo. De nuevo, bueno, Eliú tiene razón ahí. Con este razonamiento, Eliú en el versículo 10 se arriesga a hablar, conjugando su ira y su miedo. Dice, yo también sé cosas, aunque soy menor que ustedes, yo sé algo. Con esto Eliú trata de disimular, de disculpar su intervención y quitar la imagen de arrogante que los otros pudieran hacerse de él por la cultura, porque los jóvenes deberían esperar, porque las canas deberían ser respetadas. En el 13 dice Job, no podrá ser vencido con argumentos humanos, dice el libro de Job. Job no va a poder ser vencido con argumentos humanos. Esto es arrogante. Si Job no va a poder ser vencido con argumentos humanos, ¿por qué él está hablando? No, es que solo Dios lo puede vencer. ¿Qué está diciendo Eliú? Yo tengo la respuesta, Dios me la dio. Dios me la reveló. Yo puedo vencer a Job. Ustedes se quedaron callados, Job los dejó callados. No son capaces de responderle. Es que a Job solamente lo puede vencer Dios. Entonces yo voy a hablar. Eso es lo que está diciendo Eliú. Eliú está diciendo algo profundo. Eso es verdad, solo Dios puede vencerlo. Y de hecho, en los capítulos siguientes, del 38, cuando Dios habla, vence a Job. Y Job dice, yo de oídas te había oído, yo hablaba cosas que no entendía, cosas muy altas, demasiado maravillosas para mí, yo soy necio, me arrepiento, me revuelvo en ceniza, rasgo mis vestidos, Señor, perdóname. Y Job se humilla cuando Dios habla. De hecho, Dios venció a Job. Sin saberlo, dice la verdad, pero lo que pasa es que él se arroga esas palabras, él se arroga la revelación. A ustedes no pueden vencerlos sino Dios, solamente Dios puede convencerlos, por eso yo vine a hablarles. Como quien dice, yo tengo la verdad. O sea, Dios va a hablar por mí. ¿Entienden? Así que hermanos, tenemos una larga introducción del libro.
tratando de justificarse para poder hablar, pero en realidad la ira y el temor lo estaban dominando. Eliú se presenta con prepotencia, con gran pompa, y crea una expectativa grande, pero luego decepciona. Suele comenzar bien, comienza medianamente bien y hasta termina medianamente bien, pero su discurso en sí es pobre, no añade nada. Le dice a los otros que no son capaces de reprender a Job, que no son capaces de convencerlo de su error, de su pecado, pero él tampoco. Y lo que hace, aunque ha dicho que no va a repetir y que no va a lisonjear, eso es lo que hace exactamente. Repite lo que los otros dijeron. No les enseña nada nuevo, no dice nada nuevo, Job no aprende nada, Job no se convence de nada, Job no entiende nada, porque lo que Job necesitaba entender, amados, es por qué estoy sufriendo, o sea, por qué me está pasando esto. Eso era todo. Si Dios, en su gran misericordia, en su infinita sabiduría y en su dominio y en su soberanía, hubiera querido explicarle a Job desde el principio: a Job, te voy a pasar por esto, porque así como le dijo a Pedro, no digas que Satanás te ha pedido para zarandearte. Al menos Pedro, de alguna manera, pudieras poderle contextualizar y pensar, pero Job no sabía nada. Si Dios le hubiese explicado desde el principio a Job, su dolor hubiera sido menos. Él hubiera entendido: yo sé por qué es esto. Todos mis males vienen porque Satanás me atacó, porque Dios está resolviendo un conflicto cósmico. Yo estoy en el medio, Señor, dame fuerzas, ayúdame. Soy débil, voy a desmayar. Y él hubiera hablado de otra manera. Pero en cambio la oración de él fue: Señor, quítame la vida, yo para qué nací, maldigo el día en que nací. ¿Ustedes no han orado así? Yo sí. Y es que, hermanos, cuando una persona pasa por un dolor profundo, ora así. Y quiere que les diga una cosa: aunque tú lo condenes, Dios no lo condena. Porque Dios sabe bien el dolor humano, la tragedia humana, el caso por el cual vives estás pasando. Dios lo conoce bien y Él sabe bien por qué. Y les digo, nadie te puede dar respuesta. Y puedes buscar en la Escritura, quizá esta sea una respuesta, pero no sabemos. O sea, Job sufrió por eso, el otro sufrirá, quién sabe por qué. ¿Me hago entender? Quizá también, ahí sí de verdad sea por pecado, quizá sea por lo que está diciendo Eliú, no sabemos. O sea, ¿dónde está la necedad? En tratar de dar respuesta al hermano. Quizá no. O sea, la necedad está en aseverar. Uno puede decirle al hermano: quizá es por esto, hermano, no sabemos. Y hasta ahí. Pero cuando uno le asevera al hermano cosas, uno puede estar lejos de la realidad. Estos hombres hablaron cosas excelentísimas, pero lejos de la realidad. ¿Entendemos? Lejos de la verdad. ¿Saben, hermanos? Conozco un grupo y me han invitado muchas veces, y estuve por unos días y dije: me retiro, no vuelvo más, a debatir cosas. Y debatir por debatir, que el hebreo, que el griego, que el nombre de Jesús, que no sé qué. Y alguna vez hablando con el que dirige ese grupo, le dije: hermano, esto no lleva a nada. Esto no salva a nadie. Esto no consuela a nadie. Esto no le sirve a nadie. Esto los está alejando del Evangelio, los está alejando de la verdad. O sea, no crean que porque tenemos la Biblia y porque sabemos una que otra cosa ahí, estamos en la verdad. Se está entendiendo el mensaje de no. Ellos tenían mucha teología que en cierta manera era verdadera. Si yo digo Dios es omnipotente, ¿eso es verdad o es mentira? Ah, no, pues eso es verdad, pero ¿en qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve? Yo quiero saber es por qué estoy sufriendo. Yo quiero saber es por qué me tocó la vida que me tocó, porque yo quiero saber por qué no nací, por qué no fui hijo de la reina Isabel y ser ahorita el rey. Eso es lo que yo quisiera saber, por qué nací en Ciudad Bonita. ¿Sí me van a entender?
No, es que Dios es omnipotente. ¿Y qué? Me estoy haciendo entender, hermanos. Esto no se trata de despreciar el conocimiento, sino de aplicar con humildad. El conocimiento hay momentos que se debe callar. Es más sabio callar. Lo más sabio que estos hombres pudieron hacer es quedarse callados esos 7 días. Cuando ellos llegaban a consolar a Job, si no hubieran abierto su boca, qué buenos amigos hubieran sido. Y lo más sabio que pudieron hacer después es quedarse callados, después de tanta regadera. Y cuando ya Job por fin estaba recibiendo un mediano descanso, pues arranca este otro, que fue muy sabio al principio, pero se apartaba. Su sabiduría estaba en que no explotaba hasta que explotó. Se le acabó la sabiduría. Su temor fue bueno en alguna medida porque lo hacía contenerse. Pero en su ira venció su miedo. Hasta aquí es difícil predicar este pasaje porque no dice nada. En cuanto a Job, alguno me dirá, mi hermano, que blasfemia acabo de decir. Es que no dice nada, hermanos. ¿Me hago entender? Quizá la manera práctica de predicar este pasaje fuera leerlo y quedarse un rato en silencio y luego orar. ¿Me estoy haciendo entender en la aplicación del pasaje? O sea, ¿cómo consuelas al otro? ¿Qué le dices al otro? Cristo enmudeció y no abrió su boca. Aplicó su sabiduría perfectamente. El que tiene todas las respuestas cayó. ¿Eres tú el Cristo? Dígame. Mire, ¿no saben que yo tengo poder para librarlo de la muerte ahorita? Díganmelo, usted es el que están esperando los judíos. Voy a decirles algo. Job hubiera podido ser consolado y en alguna manera salvado por el silencio de sus amigos. Pero no sucedió así. Pero nosotros, amados hermanos, hemos sido salvados por el silencio de Cristo. Por el silencio de Cristo. Porque Cristo enmudeció y no abrió su boca. El que es sabio, el que todo lo entiende, el que sabe bien las razones de la vida, su sabiduría lo llevó a callar para poder redimirnos de nuestra calamidad, de nuestro sufrimiento, de nuestra tragedia. Hermanos, pensemos en esto y oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu dulce y grato amor, por tu bondad, por tu humildad, por ser tan sencillo, por ser tan humano y quedarte callado todo este tiempo, escuchando a estos hombres en tu humildad, Señor. Te impedía hablar, mientras que lo que impedía hablar el libro era su temor, y luego lo que lo impulsó a hablar fue su ira, pero a ti lo que te impulsa a hablar es tu amor, tu misericordia para con todo, y aún para con estos hombres que hablaban mal, de lo cual tú mismo das testimonio y dices, estos hablaron mal, mas tú, Job, hablaste bien. Hablaste bien porque hablaste en tu dolor, en tu tragedia, en tu desdicha. No es el contenido de tus palabras, sino el dolor de tu corazón. Por eso, Señor, ayúdanos a ver la vida como tú la ves, a entender la tragedia humana como tú la entiendes, que nos podamos acercar al hermano de esta manera, que podamos transmitirle tu misericordia al que sufre, al que está en calamidad, al que está en desgracia, que podamos transmitir tu esperanza, Señor, la esperanza viva del Evangelio, que podamos ser salvados, que podamos salvar a otros con nuestro silencio. Bendito sea, Señor.
A ti sea toda la gloria y el honor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, yo sé que soy incapaz, que soy indigno incluso, que no tengo, Señor, ninguna mérito, ninguna habilidad para transmitir tu mensaje verdadero y el verdadero sentido de estas palabras de Dios en esta introducción que él hace. Sé que fallo, Señor, sé que es falente mi exposición ante un pasaje tan difícil. Quizá también tengo el mismo temor de Dios, Señor, al hablar y decir cosas que no son, pero no hay ira en mí, Señor. Espero en ti, Señor. Confío en que tú aplicarás este pasaje a nuestros corazones y a nuestras vidas con su verdadero sentido, y que podamos ver a Cristo a través de este pasaje y ver la vida a través de Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos a ti. Amén y amén.